La presunción es aplicable en todos los casos. Cualquier ciudadano tiene derecho a ser juzgado con presunción de inocencia. En el primer gobierno que formó don Adolfo Suárez tras ganar las elecciones de 1977 con la UCD, figuraba como ministro de Trabajo el señor don Manuel Jiménez de Parga, que era una figura polémica porque le gustaba polemizar en sus columnas periodísticas con figuras del antiguo régimen, como el señor Girón o don Emilio Romero. Tiene un amplio historial profesional, catedrático de Derecho Político de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. Esa razón pública que se obtiene por la libre concurrencia de las razones privadas es más sabia. Que le acusaban de ser comunista, no pueden estar más equivocados, porque el señor Jiménez de Parga, por quien apostó, fue por la UCD. Ahora sí es cierto que el señor Jiménez de Parga, como diputado, fue muy agresivo contra los de Alianza Popular. Fue célebre la sesión en la que se debatía cuál iba a ser el reglamento de la Cámara en las Constituyentes, en la que UCD y PSOE pactaron un reglamento, que es el que fue aprobado, pero los 16 diputados de Alianza Popular, liderados por don Manuel Fraga, presentaron una enmienda que se tenía que discutir, aunque fuera rechazada. Y cuando el señor Jiménez de Parga le tocó atacar la enmienda de Alianza Popular, usó como argumento que en el fondo sospechaba que los que habían presentado la enmienda no creían en la democracia. Como el gobierno es consciente, igual que ustedes, señores diputados, que el otro parlamentarismo, el de la improvisación, el de la falta de normas, el de la espontaneidad, no había producido ni en Europa ni tampoco en España resultados positivos, y como el gobierno sabe, igual que ustedes, señores diputados, que en cambio el otro parlamentarismo regularizado es el que está haciendo que sea posible la democracia en muchos países europeos, el gobierno consideró que era necesario adoptar normas según las cuales, sometiéndonos todos de verdad a la supervisión, vigilancia, fiscalización de ustedes, pudiéramos como gobierno realmente gobernar. Yo pienso, y lo digo con toda cordialidad, pero también con toda firmeza, que el grupo parlamentario que ha presentado la enmienda a la totalidad quizás deseara que aquí hubiera brotado el desgobierno, el caos. Quizás hubiera deseado que el pueblo español se acercara a estas Cortes denunciando que no sabíamos dialogar, que no sabíamos entendernos, que no sabíamos construir la democracia. Es el único motivo que a mí modestamente se me antoja como justificación de esa enmienda a la totalidad y como explicación de las palabras de su portavoz. Si no hubiésemos adoptado estas normas, si no hubiésemos elaborado este proyecto de ley provisional, el caos parlamentario, el desgobierno, la improvisación, los riesgos incalculados, etcétera, sería la consecuencia lógica. Y los enemigos de la democracia dirían: vean ustedes cómo en este país es imposible funcionar democráticamente. Vean ustedes cómo llevamos razón nosotros durante muchos años oponiéndonos a las elecciones democráticas. Vean ustedes cómo es imposible dejar a diputados y senadores que ejerciten su derecho a fiscalizar, a vigilar, a supervisar. Y fue llamativo porque el primer diputado que replicó los argumentos del señor Jiménez de Parga no fue el señor Fraga, fue el señor Santiago Carrillo en nombre del Partido Comunista de España. Quiero decir que nosotros no nos asociamos de ninguna manera al proceso de intenciones que ha sido hecho en su brillante discurso por el señor ministro de Trabajo al grupo que presenta esta proposición. Para nosotros, mientras no se demuestre lo contrario, mientras los hechos no vengan a decirnos que Alianza Popular alberga propósitos siniestros contra la democracia, nos negamos a hacer aquí ningún juicio de ese tipo contra Alianza Popular. Y Dios sabe si estamos lejos del señor Fraga Iribarne y de los señores de Alianza Popular.
fue un famoso titular de ABC de Fraga defiende a Carrillo. Pero no estuvo solo. También el portavoz del Partido Socialista, don Gregorio Pérez Barba, replicó al señor Jiménez de Parga por cuestionar la democracia de los de Alianza Popular solo por haber presentado una enmienda. Señor presidente, señoras y señores diputados, para la explicación de voto de esta enmienda a la totalidad por parte del Grupo Socialista del Congreso. Quisiéramos, en primer lugar, indicar que, a juicio del Grupo Socialista del Congreso, resulta intolerable la alusión, el juicio de intenciones del señor representante del Gobierno en la defensa del proyecto de ley, al indicar que el caos se produciría si este proyecto de ley no hubiera sido presentado, y al indicar algo, a nuestro juicio, todavía más grave, que cuando alguien presenta una enmienda a la totalidad es un enemigo de la democracia. Mal empezamos si el Gobierno tiene que utilizar como argumento para defender sus proyectos de ley frente a las enmiendas a la totalidad el argumento de que son los enemigos de la democracia los que están detrás de la presentación de una enmienda a la totalidad. Y está claro que el Grupo Socialista del Congreso está en el panorama político muy alejado del grupo que ha presentado la enmienda a la totalidad, pero considera que no se puede hacer este juicio de intenciones sin que ello produzca un daño importante a esta Cámara y a su imagen. Con lo cual, cuando le llegó el turno de contestar al señor Fraga, se limitó a decir esto. Finalmente, en cuanto a alusiones personales, 3 veces se ha hablado del enemigo de la democracia. Los defensores de la democracia son los que defienden una democracia fuerte, pero sobre todo los que recuerdan el principio de Lincoln, que se puede engañar a alguna gente durante todo el tiempo, que se puede engañar a todo el mundo durante algún tiempo, pero no se puede engañar a todo el mundo durante todo el tiempo. El mandato del señor Jiménez de Parga como ministro no duraría mucho, de hecho no llegó a durar ni un año. Básicamente porque como ministro de Trabajo, su principal función era sacar el Estatuto de los Trabajadores, y no logró entenderse con los sindicatos para hacerlo. Y eso que en aquella época UGT y comisiones obreras eran bastante constructivos. Pero, por ejemplo, tuvo fuertes debates con el líder de UGT, don Nicolás Redondo Urbieta, por el tema de la devolución del patrimonio histórico que reclamaba la UGT. Como simple muestra, citaremos el decreto número 108 del 12 de septiembre de 1936, por el que se declaran fuera de la ley a estas organizaciones y se decreta la incautación de sus bienes, y la propia ley del 23 de septiembre de 1939, por la que se ordena la transferencia de la totalidad de los bienes sindicales incautados a la Delegación Nacional de Sindicatos de Falange Española Tradicionalista de las Jons, predecesora de la actual AIS. La no restitución de estos bienes a sus legítimos propietarios representa una de las más graves injusticias derivadas de la guerra civil y de la dictadura franquista, que aún no ha sido reparada por el actual Gobierno. Desde luego, dentro de ese patrimonio llamado por el diputado señor Redondo patrimonio sindical, dentro de ese patrimonio que estaba, diríamos, afecto a la gestión de los antiguos sindicatos, hay una porción concreta que fue incautada a la UGT y que, como él sabe muy bien, el señor Redondo, conocen todos los señores diputados, es una parte pequeña en comparación con el ingente patrimonio de que disponía esta misma organización. Pero desde luego es un patrimonio que está ahí, que tiene un valor afectivo, que tiene una carga emotiva y que como tal símbolo reclama y al cual habrá que dársele una solución. La idea global del Gobierno al respecto. No hay, a nuestro entender, que asombrarse si un determinado edificio, que es hoy edificio público, como es esta sala en la que nos encontramos, pueda ser utilizado por una subsecretaría, por una dirección general o por cualquier otra de las dependencias de un ministerio. Lo que ocurre es que
Si se parte, Por favor, silencio, de la señores idea, diputados. si se parte de la idea errónea, a mi juicio, de que aquel ingente patrimonio, insisto, que es patrimonio público, solo y exclusivamente debe ser utilizado por un determinado tipo de organización profesional, entonces sí cabe hacer las manifestaciones de asombro o manifestaciones de contrariedad que algunos señores acaban de efectuar. Cualquier observador, por ejemplo, de la vida política italiana sabe que el 18 de noviembre de 1977, pues hace 3 meses, aparecía en el boletín oficial de aquella república la ley número 902 de esta fecha, 18 de noviembre de 1977, en la que se consideraba aún en 1977 el tema del patrimonio procedente de las organizaciones sindicales de la época del fascismo. 32 o 33 años después, se sigue todavía en Italia dictando una ley para resolver esta cuestión. Saben muy bien los señores diputados que esto sucede en Italia, a pesar de que después de 1945 precisamente se han encontrado en el poder destacados políticos de muy distinto color ideológico y signo, y donde se ha encontrado en el poder durante tiempo y con facultades decisorias un notable político socialista. Todos los señores que me escuchan, que están aquí después de unas elecciones democráticas, creo que también tendrán la amabilidad de concederme que solo cuando tras unas elecciones democráticas se pueda responder a la pregunta ¿dónde están los sindicatos democráticos, libres, y cuál es el peso de cada uno en la vida española? Nada más. Si el Gobierno tiene el deseo y está haciendo lo indecible por fortalecer a las centrales sindicales democráticas, lo disimula muy bien. Yo creo que está haciendo todo lo contrario y lo que intenta es dividirlo, como son la ley del Real Decreto del 6 de diciembre y el proyecto de ley del 10 de enero. Luego, de fortalecimiento de las centrales sindicales, creo que no en absoluto, y difícilmente en el hemiciclo y en los partidos de izquierda se lo pueden creer. Y creo que hay soluciones si el Gobierno realmente lo intenta. Con relación a los bienes acumulados desde 1939, creo que el reparto podría ser en función, estamos inmersos en unas elecciones, no sabemos qué va a salir de ella dada la confusión del Real Decreto, y se podría perfectamente repartir este patrimonio en función de los resultados de estas elecciones. Con el caso de Italia me parece que hay una cosa que es jurídicamente cuando han tratado el tema, pero a muy poco tiempo de terminar la guerra civil y cuando se constituyeron las centrales sindicales, pusieron a disposición de estas todas las oficinas y todos los edificios y todo lo que era bienes patrimoniales en aquel entonces. Y lo mismo pasó también en Alemania. Luego creo que si hay intención por parte del Gobierno se puede solucionar este problema. El Gobierno queda obligado a negociar con las centrales sindicales más representativas la puesta en disposición de los trabajadores del patrimonio sindical acumulado desde 1939, así como que se establezcan las medidas necesarias para la devolución del patrimonio incautado. Y a su vez, al margen de esta moción, anunciamos que a través de la Unión General de Trabajadores presentaremos una queja ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT en cuanto que la situación actual en cuanto al patrimonio representa un atentado a los derechos sindicales. Muchas gracias. Al final, cuando llegó el primer cambio de gobierno, a principios de 1978, el señor don Adolfo Suárez optó por prescindir del señor Jiménez de Parga como ministro de Trabajo. Y no pareció tomárselo muy bien, porque en el debate parlamentario, para hablar de esos cambios de gobierno, don Santiago Carrillo, al hablar del cambio y decir, anda, mira, ha salido el señor Fuentes Quintana, ya ha ascendido el señor de Sagún, ya ha ascendido el señor Abril Martorell, y se ha caído el señor Jiménez de Parga. Y no puedo evitar tampoco el dar el pésame al señor Jiménez de Parga, que se ha sentado muy triste esta tarde en su escaño de diputado, aunque ahora comience a animarse y a sonreírse, por lo cual al pésame añado una felicitación. Yo creo que el jefe del gobierno tiene derecho
a reajustar su ministerio. Pues la referencia que hizo al señor Jiménez de Parga, que decía que se sonrió, sí, pero no en el buen sentido, porque pidió la palabra y no precisamente para mandarle cariño al señor Santiago Carrillo. El diputado Santiago Carrillo ha afirmado que yo me encontraba triste por el hecho de haber dejado el Ministerio de Trabajo y ocupar un escaño en el grupo de la Unión de Centro Democrático. Yo, si estoy triste o contento, me parece que es una apreciación subjetiva, pero en cualquier caso lo que quiero decirle es algo más, me parece trascendente, que esta simple apreciación subjetiva. Yo ya he dicho en el acto en que mi sucesor tomó posesión del ministerio que en la vida democrática teníamos que demostrar el talante cívico, el auténtico sentido de convivencia, no al entrar en un cargo, sino al salir de él. El ejemplo de la vida democrática, señor Carrillo, precisamente, y la prueba contundente, se da en ese momento, cuando se abandona un cargo político y se hace con un sentido de comprensión, de serenidad y, dije, con la sonrisa en los labios. Después del 15 de junio, lo que estamos intentando es precisamente que estos hábitos de auténtica democracia pluralista arraiguen en nuestro país. Lo que estamos demostrando es que puede convivirse, que puede dialogarse, que se puede desempeñar un cargo importante o secundario sabiendo que se está desempeñando una función y no se tiene el cargo en propiedad ni se tiene en monopolio. El pluralismo democrático, señor Carrillo, es precisamente esto, la capacidad de afrontar la crítica, de dialogar y de entenderse. Los hombres que desde hace muchos años hemos compartido este ideario, estamos habituados a ello. Los hombres y los grupos políticos que creemos en la libertad, en la convivencia, que no cerramos nuestras filas con ideologías completamente clausuradas en sí mismas, que no defendemos ningún credo en el que quien no participa de nuestra idea queda excluido y la oposición no existe como tal. Los que en suma participamos de un credo ideológico que es el credo basado en un humanismo, en el respeto al otro, en la convivencia, en la libertad, dejamos los cargos políticos por eso con la sonrisa en los labios. Comprendo, señor Carrillo, que quizás tenga alguna dificultad él y su grupo para comprender lo que estoy exponiendo. Comprendo que cuando es una ideología cerrada, totalitaria y dispuesta a la exclusión de los adversarios, se piense que los enemigos abandonamos el cargo. Nada más, señor. Pero no se oye bien, pero el señor Santiago Carrillo pidió en ese momento la palabra y dijo: el señor Jiménez de Parga no solo ha perdido el ministerio, también ha perdido el sentido del humor. No solamente el ministerio, sino todo sentido del humor. Después de eso, el señor Jiménez de Parga se retiró de la política y se dedicó básicamente a la abogacía y a los medios. En el caso de los medios era porque tanto él como su hermano eran accionistas de Antena 3 Radio. De hecho, aparecía con cierta frecuencia en Antena 3 Radio como tertuliano. La disolución de las Cortes y la celebración de elecciones, que naturalmente pues ha servido para inmediatamente poner en marcha todos los agentes de la vida pública, partidos, grupos, asociaciones, y para que los ciudadanos tengan pues una posibilidad de contemplar un espectáculo atractivo siempre, como es una campaña electoral. Pues en ese espíritu y en esa filosofía vamos a ver qué opinan los oyentes de Antena 3, ya recuperados de las vacaciones.
Los que recuerden la pieza del antonicidio sabrán que los hermanos Jiménez de Parga jugaron un papel bastante extraño en la disolución de Antena 3 Radio por ser conocidos como los veletas en el Consejo de Administración de Antena 3 Radio, pero eso ya ha sido tratado en una pieza aparte. Suelo decir que además de eso, el señor don Manuel Jiménez de Parga era el abogado de la principal estrella de Antena 3 Radio, es decir, de don José María García. Por eso, cuando el señor Jiménez de Parga es nombrado con el apoyo del Congreso de los Diputados magistrado del Tribunal Constitucional, en la cadena SER, o mejor dicho, los de deportes de la cadena SER, no lo ven muy bien, porque no dejan de verle como un aliado del señor García, que era su enemigo, y le llamaban Copito de Nieve. Una de juzgados. Copito de Nieve, no, el primo de Heidi en la versión televisora aquella. Bueno, pues así es como se le conocía a un conocido político y abogado que se llama Manuel Jiménez de Parga. Bendito de Dios, ahora. Este señor fue el abogado que solicitó y consiguió el indulto del señor García Pérez, según publicó el Boletín Oficial del Estado el 19 de julio del 90. Había mucho tiempo. 12 días después de San Fermín, ¿sabes? Bueno, pues lo han nombrado miembro del Tribunal Constitucional. Otra. Lo cual quiere decir que si desde la Plaza Castilla tenemos que ir a Domenico Scarlatti, que es donde está el Tribunal Constitucional, ya tenemos un amigo. Si fuera posible que no me llevaras a la Plaza Castilla, que nos bajáramos, por ejemplo, en Embajadores, nos quedamos ahí. Tenemos que acabar en Moncloa, vía constitucional, y está ahí Copito de Nieve para hacernos un favor, que ahora es miembro del más alto tribunal español. Al final, el señor Jiménez de Parga, alias Copito de Nieve, llegaría a ser presidente del Tribunal Constitucional, coincidiendo con el gobierno de don José María Aznar. Otro poder, en este caso el legislativo, que designa los componentes, porque claro, entonces no hay esa mínima separación de poderes, porque entonces un poder, por tanto, desaparece el poder judicial. Esta es mi tesis. En total estuvo 9 años en el TC, del 95 al 2004, y realmente se fue a tiempo, porque cuando se fue todavía había algo de prestigio al Tribunal Constitucional, porque a partir de ese momento la imagen del TC ha ido bastante a peor. Cuando yo llegué a Barcelona en el año 1957, Barcelona era una ciudad que atraía a mis paisanos andaluces, murcianos, extremeños. Como usted recordará, todos los días, docenas, a veces centenares, llegaban allí a hacer la vida porque veían en Cataluña un mejor nivel de vida. Ese movimiento ha desaparecido. Esto es lo que me da pena. Es decir, que mi universidad, mi facultad de Derecho, que fue la mejor facultad de Derecho que hubo en España, hoy día pues ha perdido ese protagonismo. Culturalmente, cuando llegué a Barcelona, era la capital del mundo editorial hispano. Las grandes editoriales han desaparecido, solamente queda Planeta. Esto es lo que a mí me da pena, es decir, que aquella Barcelona que yo no solamente viví, sino que yo amé profundamente, y 5 de mis hijos han nacido allí y viven allí, que por culpa de esta batalla política un poco montada por unos políticos determinados, se perjudica a Cataluña.